Un buen día para todos. Damos gracias a Dios por este tiempo, una muy buena oportunidad de escuchar una reflexión de la palabra del Señor. Y vamos a estar en un libro muy conocido para todos y con una historia muy conocida para todos, pero el tema de hoy, un paso de fe, es suficiente. Recuerden, un paso de fe es suficiente. Y vamos a estar en Josué 6 del 1 al 20 para que vayan preparando sus Biblias, mientras que hacemos una introducción pensando cómo Josué fue caminando paso a paso y tuvo la oportunidad de ir conociendo a Dios en medio de las experiencias, en medio de las situaciones difíciles que él tuvo que vivir. En el caso de Josué, tuvo que vivir una experiencia bien especial cada día para poder conocer y tener una buena relación con él y poder conocer a un Dios vivo, el cual él necesitaba cada día acercarse y acompañarse también de una paciencia y de una oportunidad de unidad para él. Entonces, cada vez que hablemos de Josué, no podemos hablar de otra situación, sino de los pasos de fe que Josué estaba viviendo. Y quiero compartir entonces un primer paso, que era recordar las promesas. Y voy a permitirme hacer una lectura bíblica que está en Josué capítulo 6 versículo 1 y 2. Versículo 1 y 2 de Josué, donde dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Este texto es bien especial porque Josué, que vio abrir el mar rojo y tuvo que estar allí mucho tiempo detrás de una situación muy fuerte al lado de Moisés. Moisés estaba frente en ese momento a el mar y Josué estaba muy cerca a Moisés cuando tuvo que ver que el mar se abrió. Esto es un paso de fe que tuvo que experimentar también Josué, confiando con espada en mano de que el mar se iba a abrir, aunque los hombres que los perseguían estaban demasiadamente cerca. Pero también Josué vio la experiencia en el desierto de ver caer pan del cielo, de ver llegar caer carne también del cielo a través de las codornices, pero también ver brotar el agua desde la peña. Para Josué era todo un aprendizaje, toda una escuela, una academia que tuvo que vivir, como digo, en el paso a paso de fe de Josué, para poder ir creciendo, porque Dios estaba preparando a un hombre para que dirigiera al pueblo de una manera real. Así que cuando estamos hablando de Josué, tenemos que recordar que también Dios hizo promesas a Josué y le dijo en el capítulo 1, en los versículos 5, en el 7 y en el 9: nadie te podrá hacer frente. Nadie te podrá hacer frente. Solamente esfuérzate y sé valiente. Qué interesante para Josué ver que Dios lo estaba respaldando, que Dios estaba con él y estaba acompañando todo este proceso. Por eso cuando en el capítulo 5, en los versículos finales, que no los vamos a leer, pero que están allí incluidos dentro del mensaje, nos hace ver a nosotros cómo Dios le habla a Josué a través de un varón con una espada en la mano, donde le dice Josué que si era de parte de Dios o que si era amigo o enemigo, y tenía que mirar también que Dios estaba muy cercano, porque nadie le podrá hacer frente. Los sacerdotes también, cuando tocaron el agua del río Jordán, fue una experiencia bien especial. Los que llevaban el arca del pacto, inmediatamente el río se abrió, el río Jordán se abrió para ellos, para que ellos pasaran en seco. Así que Josué estaba experimentando cada día una experiencia diferente, un momento diferente en el cual Dios le estaba permitiendo recordar que las promesas que le hacía, todas se las cumplía a cabalidad. Así que para nosotros es muy importante mirar un segundo paso. Y el segundo paso tiene que ver con la capacidad de obediencia, la capacidad de poder escuchar, de poder sentir, de percibir a Dios en medio de las situaciones difíciles. Recuerde que en su cabeza, en la cabeza de Josué, rondaba tierra prometida, y el pueblo le decía: ¿cuándo vamos a entrar a la tierra prometida? Y era un esfuerzo que tenía que hacer Josué de manera constante por sostener al pueblo sin que se le fuera a hacer una revuelta. Pero mire que en especial que todo va mostrando que hay que obedecer para
entender el proyecto de Dios. El capítulo 6, versículo 3 dice: rondaréis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 días llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigan el sonido de las bocinas, todo el pueblo gritará a gran voz, el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho, hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, los hijos: llevad al arca del pacto. Y 7 sacerdotes llevan bocina de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo Jehová al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Ya allí Josué tiene que vivir un momento de obediencia, un momento en el cual él necesita estar confiado de que en esa relación con Dios, Dios le está hablando de manera constante y le está diciendo cómo va a ser este encuentro para llegar a la tierra prometida, para entrar a la tierra prometida. Pero mire qué especial, hay que saber escuchar las directrices de Dios. Dios le dio directrices a Noé para la construcción del arca. Dios le dio directrices a Moisés para construir el arca del pacto. Dios dio directrices ahora a Josué de cómo poder llegar a la tierra prometida, cómo lograr vencer en los momentos difíciles para llegar a la tierra prometida. Pero hay que saber escuchar el paso a paso. Quizás Josué, como hombre de guerra, tendría ganas simplemente de comenzar a subir por los muros y llegar a hacer una emboscada totalmente al pueblo que estaban con ganas de ingresar Jericó, pero Dios no le dio esa orden y Josué tuvo que escuchar. No quiso contradecir la voluntad de Dios, simplemente lo que hizo fue escuchar la voz de Dios. Aunque era un guerrero y tenía ganas de entrar a poseer esta tierra como debía de ser, así como a veces nosotros también queremos lograr las cosas a nuestra fuerza, en este caso Josué tuvo que esperar, así como usted y yo tenemos que esperar en el tiempo que Dios designa. Pero bien interesante, recuerden que cuando van a cruzar el río Jordán, lo que va adelante es el arca del pacto. Y en este caso también Dios le dice a Josué que el arca del pacto debe ir adelante, junto con los hombres de guerra y junto con los hombres de bocina. Esto quiere decir que Dios siempre va adelante peleando por nosotros, abriendo camino delante de nosotros. Simplemente que hay que aprender a confiar, simplemente que hay que aprender a esperar en Dios, sino que la capacidad de obediencia nuestra a veces se salta la barrera, se pasa hacia el otro lado y no podemos lograr lo que Dios quiere lograr con nosotros simplemente porque nosotros estamos saltándonos el proceso y no logramos llegar a la meta porque estamos adelantándonos y afectando quizás el proceso que Dios quiere llevar con nosotros. En toda esta escuela de Josué, Josué aprendió que había que esperar a Dios en sus designios. Hay otro elemento importante para compartir también y es aprender a delegar instrucciones. Aprender a delegar las instrucciones. Mire lo importante que tiene Josué allí, todo un equipo con el cual trabajar, todo un equipo con el cual orientarse, con el cual estar allí de la mano. Y tenían que hacerlo de una manera diferente, bien diferente. Dice el versículo 11: así que hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad. Versículo 11: y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas. Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días.
Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron la vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vueltas alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová ha entregado a la ciudad. Delegar las instrucciones es muy importante. No todo lo podía hacer Josué. No me imagino a un Josué corriendo alrededor de toda la ciudad con el arca, tocando la bocina, tratando de hacer sonar las espadas, haciendo sonar las lanzas. No, era muy difícil. Por eso Dios no nos manda a pelear solos. Dios nos ha colocado mucha ayuda alrededor. Tú oras por mí, yo oro por ti, tú me cuidas, yo te cuido y estamos trabajando en beneficio de todos. Pero nuevamente repito, el arca del pacto siempre iba delante de ellos. El arca del pacto irá con ustedes. Lo que quiero decir, mis hermanos y amigos que escuchan esta palabra, es que Dios siempre va delante de nosotros. No sabemos las circunstancias por las que cada uno de nosotros estemos pasando, viviendo. Lo importante es que Dios no nos ha dejado solos. Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y esa promesa yo la reclamo. Esa promesa yo la busco cada día porque siento su presencia en medio de nosotros. Pero el proyecto de Dios tenía algo especial. El proyecto de Dios le dijo al pueblo: no pronuncie palabra. Muchas veces nosotros no tenemos que decir mucho, simplemente callar y esperar. Pero lo que no se hacía esperar era la música. La música, las trompetas sonando, las bocinas sonando, hacían melodía. Y quizás los soldados que estaban de guardia, los vigías, estaban allá arriba mirando y diciendo: esos parecen locos, dando vueltas alrededor y no atacan, dando vueltas y mírenlos, vuelven otra vez al campamento. ¿Y ahora cómo estarán de cansados? Ya llevan 6 vueltas, van a dar una séptima vuelta. No, están agotados al máximo. Y me imagino la burla tan grande que harían allá al interior de Jericó, haciendo la burla de que estos hombres simplemente se desgastaban y no tenían fuerza ya luego para pelear contra ellos. O estarían pensando: ¿a qué horas les abrimos las puertas para que entren? Y nunca les vamos a abrir la puerta, pues nuestras murallas son fuertes y nos protegen. Tengan cuidado, porque mucha gente alrededor tiene murallas muy grandes que ha creado y se sienten protegidos y creen que Dios no va a minar esas murallas. Si tú y yo oramos por esas murallas caerán en el nombre de Jesús. Tú y yo tenemos que orar y seguir alabando a Dios, creyendo y esperando de que Dios va a hacer su obra perfecta. Por eso es muy importante entender este último paso que vivió Josué: esperar el tiempo de Dios. Esperar el tiempo de Dios. Qué bueno esperar el tiempo de Dios. La meta era clara: Jericó hay que arrebatarlo, Jericó hay que entrar a derrotarlo. Pero todos los minutos son importantes. Pero no era el tiempo de Josué, no era el tiempo de Israel, era el tiempo de Dios. Mientras que Josué daba 6 vueltas a la ciudad un mismo día, estaba en el tiempo de Josué y de Israel. Pero la séptima vuelta estaba en el tiempo del Cronos de Josué, pero también en el Kairos de Dios. El tiempo de Dios, el Kairos, es el tiempo en el cual Él opera su voluntad y hace su voluntad y hace milagros y hace prodigios. Por eso el versículo 17 dice: y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Qué importante que Josué tampoco olvidó la promesa que había hecho, que si esta mujer los protegía y los cuidaba, cuando tomaran el pueblo, también Él las protegería. ¿Qué promesas tú has hecho y que no has cumplido? Es necesario también que, así como Dios cumple sus promesas, tú también cumplas las promesas que has hecho. Y si has hecho promesas a Dios, no tardes en cumplirlas, dice la palabra del Señor. Así que el versículo 20
nos llena de mucha alegría. El versículo 20 nos llena de alegría porque nos muestra algo que para nosotros podría ser difícil entender, pero para Dios muy sencillo, porque Él tenía completamente el control de la situación. Dice el versículo 20, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de las bocinas, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo luego entró a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Qué bueno que no fue la fuerza del ejército que llevaba Josué, no fue la fuerza de Josué, fue el poder de la mano de Dios guiando al pueblo hasta la victoria. Usted y yo tenemos la victoria segura. Y así como la promesa que Dios le hizo a Josué, hoy también la podemos tomar nosotros. Tú tienes una batalla y es una batalla difícil, pero nadie te podrá hacer frente porque Dios estará con nosotros. A Josué le dijo, así es como estuve con Moisés, estaré contigo. Y hoy nos dice a nosotros igual, así como estuve con Josué, hoy estará con nosotros. Confiemos pues en que los tiempos de Dios son tiempos suficientes para nosotros. Pero recuerden, solo un paso de fe bastará. Solo un paso de fe basta para obtener los resultados y aprender a confiar completamente en la mano de Dios. Dios no olvida sus promesas. Dios siempre tiene sus promesas para cumplirlas en medio de nosotros. No olvidemos que también tenemos que tener un tiempo de obediencia. Ese tiempo de obediencia es esperar en Él. Y tenemos que recordar que la tarea nunca la haremos solos. Dios colocará personas idóneas al lado nuestro, personas que tienen la capacidad de acompañarnos, escuchar y también obedecer a esa tarea que Dios nos ha encomendado. Pero lo más importante, no hagas las cosas en su tiempo, hagamos las cosas en el tiempo de Dios. Que Dios nos ayude a entender la dimensión de su palabra, a vivirla y a cimentarla en nuestra mente, en nuestros corazones, para caminar un paso de fe que es suficiente. Dios les siga bendiciendo a todos.